entonces muy buenos días a todos. Hoy estamos con el profesor Eduardo Valenzuela, que hoy justamente en el ICAM va a dar una charla. Y hemos decidido desde la revista Artificios invitarlo a conversar un poco sobre su producción historiográfica y sobre el futuro y el deber ser de la disciplina de la historia aquí en el país y desde también desde su experiencia en Chile. Sí, claro. Entonces, bueno, el profesor Eduardo Valenzuela es historiador de la Pontificia Universidad de Chile, Católica de Chile. Hizo su maestría en la Universidad de Chile y actualmente está culminando su doctorado entre la Universidad de Chile y el Centro de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París. Entonces, bienvenido, profesor Valenzuela. Muchas gracias por la invitación. Yo sigo el trabajo de ustedes con la revista Artificio, así que esperamos poder conversar, divagar sobre temas, ¿verdad? Un poco más sueltos, sin preocuparnos tanto de que hay un público abundante que está ansioso de respuestas precisas, ¿verdad? Bueno, entonces bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, entonces la primera pregunta es que, bueno, digamos, los estudios que usted ha hecho y las charlas que hace 2 años aquí presentó justamente en este auditorio. Sí, aquí. Usted encontró o ha encontrado en su investigación que las prácticas evangelizadoras de la península ibérica que se aplicaron a moros y a judíos durante la Reconquista Española no son las mismas que vinieron o que aplicaron aquí en el territorio americano con las comunidades, digamos, indígenas que habitaron los diferentes hemisferios de este territorio. ¿Usted cómo halló estas diferencias? Que parecen tan obvias ahora, que es como, pero sí, es muy obvio, pero usted por qué, digamos, se dio cuenta. Claro. Y cómo podía emplearlas aquí en el momento, o sea, cómo se entiende. Bueno, es un tema ese muy interesante, por lo menos para mí hasta cierto punto fue accidental. Ocurre que, digamos, voy a pensar en el siglo XV peninsular, ¿verdad? El siglo XV. América, o historiográficamente, América se ha considerado heredera del proceso de reconquista, una especie como de largo aliento, ¿verdad? De una reconquista que viene del contexto peninsular, que en el siglo XV tiene una cristalización porque la Iglesia decide tomar riendas, ¿verdad? Y empujar un proceso que venía desde el siglo, digamos, XIV. La península en el siglo XIV ya tenía estas muestras de heterodoxia por parte de la cristiandad interna. La idea de la conversión de judíos y musulmanes no estaba funcionando como se pretendía, entre otras razones por aspectos como políticos. Entonces, digamos que el siglo XV peninsular tiene mucha producción catequética, mucho escrito doctrinal, hay mucha reflexión. Hay un concilio muy famoso, el concilio de Tortosa, donde se decide tomar el asunto de la conversión muy en serio y empezar a elaborar en el contexto peninsular los instrumentos para poder convertir. Pero ahí surge el problema. Conversión. El concepto de conversión, digámoslo, incluso podemos partir antes. Hay un conjunto de conceptos que forman parte del vocabulario historiográfico. Conversión, evangelización, herejía, idolatría, etc. Que, digamos que tienen un uso bastante discrecional. No es muy claro en algunos casos si el concepto está aterrizado, digamos, en fundamentos teológicos o no. Herejía es más o menos sencillo, conversión al parecer también, pero evangelización no. Evangelización es una especie de agujero negro donde los materiales historiográficos son arrojados, ¿verdad? Y uno dice que hay evangelización en el siglo XV, en el siglo XVI, en el XVII, en el XVIII. Las imágenes religiosas están relacionadas con evangelización, los misioneros evangelizan, pero problematizar la evangelización en sí misma no es un tema que a mi juicio no ha estado muy presente, salvo por el trabajo de Borges de los años 60. ¿Qué ocurre? Lo que yo empecé a pensar, empecé a comparar, digamos, como libremente, qué implica la conversión de un judío, por ejemplo, al cristianismo, versus la conversión de un indígena. El primer punto es que resulta evidente para todos que la conversión de un judío, digamos un judío que intenta ser convertido al cristianismo, opera en el marco de un mismo modelo de transferencia, un mismo, digamos, techo que está dado por el Antiguo Testamento. Es el texto que conecta ambas realidades, ¿verdad? Por lo tanto, digamos que entre las dinámicas que tuvo que desarrollar
la iglesia en el contexto peninsular no tuvieron que informarle a los judíos de que había un mundo creado de la nada, ¿verdad? Ni tampoco hubo que contarles que Dios habita fuera del mundo, que el hombre es la criatura hecha a su imagen y semejanza, de que el mundo está creado básicamente para el servicio de esta historia del hombre, Adán y Eva, diluvio, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que hay una especie como de cimiento que conecta a judíos, musulmanes y cristianos en tanto religiones del libro. Es el libro del Antiguo Testamento. ¿Sí? Por lo tanto, lo que ocurre en la península es que la conversión de judíos y musulmanes es una cristianización. Una cristianización. Eso implica que la gran lucha de los evangelizadores peninsulares es convencer a judíos de que Cristo es el Mesías, en que se cumplen las informaciones del Antiguo Testamento, y de los musulmanes evitar que Mahoma aparezca en el escenario, porque los musulmanes sí aceptan a Cristo como un profeta, ¿verdad? Eso está en el Corán, pero un poco ingresar en los conceptos como el de la Trinidad, etc. La divinidad de Cristo es el problema para el contexto musulmán, ¿verdad? Entonces, digamos que cuando tú tienes un conjunto de personas que son, en este caso, los agentes de la iglesia, trabajando en pos de esos problemas, van a producir ese tipo de documentación. Y esa documentación se llama catecismo. Esos son los catecismos o las cartillas, ¿verdad? Los catecismos y las cartillas son textos de evangelización que están destinados tanto a reforzar a los propios cristianos que están un poquito, digamos, laxos, qué sé yo, en el campo, por ejemplo, donde ya las devociones estrictas están siendo un poco permeadas, un poco supersticiosas, un poco heterodoxas, y al mismo tiempo para poder cristianizar a judíos y musulmanes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que esos instrumentos van a ser aplicados a América. O sea, vamos a ver, los catecismos de España van a llegar a América y van a ser utilizados, van a ser traducidos a lengua indígena, van a llegar en gran cantidad a América. Pero no es solo eso lo que ocurre en América, y ese es un poco el énfasis. Entonces, yo, claro, un poco vehementemente, como uno suele hacerlo cuando empieza una investigación, señalé que hay una desconexión total entre la Reconquista y el caso americano, y más que una desconexión, digamos que es una fase distinta. Los instrumentos producidos para el contexto peninsular van a llegar a América, van a ser utilizados, pero solamente después de hacer una tarea previa. Y esa tarea es lo que yo denomino como querigma, ¿verdad? Que es una serie de operaciones que son muy profundas en el contexto americano y que de alguna manera han sido invisibilizadas por la historiografía, porque las fuentes la invisibilizan. La iglesia no tiene una autoimagen de que está generando en América un doble proceso. No tiene la idea de que está iniciando un proceso de instalación de fundamentos de una cultura, ¿verdad? Fundamentos ontológicos, fundamentos sagrados, etc. Una nueva genealogía humana a través del relato de Adán y Eva. Entonces todo eso quedó enmarcado dentro de lo que conocemos como catecismo. Entonces cuando uno lee una fuente historiográfica y dice los indios fueron catequizados, se asume que fueron cristianizados, pero no es solo eso. Entonces, América presenta un desafío que es muy distinto al caso peninsular. Las comunidades americanas habitan un mundo distinto. Ese punto es central. Actualmente la antropología francesa, sobre todo los trabajos de Philippe Descola, están utilizando el concepto de mundiación, la construcción de mundos, ¿verdad? Que se contrapone a la idea de visión de mundo. El concepto de visión de mundo significa que hay un mundo y muchas visiones, muchos puntos de vista. Lo que se propone ahora es que no hay un mundo, hay muchos mundos distintos. No hay una visión de mundo porque no hay un mundo. La categoría de un mundo es de alguna manera una categoría física, como si fuese un mundo, digamos, el globo terrestre, ¿cierto? Lo que se está tratando de problematizar ahora, que por lo menos un texto que sacó Philippe Descola ahora el 2016, en febrero, es pensar que cada cultura, cada comunidad humana construye un mundo, ¿verdad? Y las comunidades americanas tienen mundos. Eso implica que tienen una noción cosmológica del mundo, que tienen un relato cosmogónico del mundo, que tienen valores ontológicos atribuidos a ellos como comunidad humana y al resto de los existentes que los rodean, una nueva genealogía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, la evangelización choca con esos mundos. Es un choque de mundos, en el sentido, digamos, de la historiografía de hace unos 10 años atrás, qué sé yo, pero es más grave, más profundo de lo que uno podría imaginarse. Por lo tanto, los evangelizadores en el contexto americano, lo primero que tienen que hacer es instalar un nuevo mundo.
¿verdad? Una nueva cosmogonía, y que es muy coincidente, por tanto, que comience la evangelización con el Génesis. El Génesis es el primer libro de la Biblia en un sentido, digamos, narrativo, y por lo tanto se ha asumido que los evangelizadores comenzaban con el Génesis porque simplemente, por orden, digamos, una gramática es lo que corresponde. El punto es que para la teología, el relato del Génesis es distinto de lo que es para nosotros como historiadores. Y esa es una cosa que es realmente impresionante. Yo eso trabajé mucho trabajé eso en París, porque la Biblioteca Nacional de París tiene muchos libros, entonces, como decir, tengo que, ya si voy a aprender de esta hora, lo aprendo ahora, qué sé yo, y lo pensaré en Chile, pero al menos lo trabajo ahora ya. Nosotros en general, los historiadores, tendemos a evitar ser anticlericales, ¿verdad? Como, en general la academia es muy cuidadosa de eso, trabajan los materiales de la iglesia, pero generalmente no emiten juicios, son muy cuidadosos, cualquier sombra de anticlericalismo es como de alguna manera controlada, lo cual me parece saludable, sea como sea. Pero los teólogos no, los teólogos son muy críticos, son muy, las cosas más, digamos, más fuertes que escuché sobre la evangelización las escuché de boca de teólogos, porque para los teólogos es un proceso necesario, digamos que es como decía Freud, es como el progreso de la espiritualidad, ¿verdad? La eliminación de lo que se conoce como idolatría, que son estos mundos, ya vamos a conversar del concepto de idolatría, y la instalación de este nuevo mundo, ¿verdad? El Génesis, este relato del Génesis, es un antimito. No es una cosmogonía, es un antimito, es un texto creado en el contexto de la producción de Israel, pero previo a la destrucción del segundo templo. Digamos que si en el Antiguo Testamento el Génesis es el primer libro, no es el primer libro en su redacción, es un libro más bien posterior, curiosamente. Es un texto hecho reactivamente, digamos que en este devenir, ¿verdad?, de la comunidad judía, del pueblo de Israel, porque no se llaman judíos en ese tiempo, ellos fueron encontrándose con comunidades que son llamadas gentiles, ¿verdad? Los paganos, entre comillas, que van a ser conocidos después, los cuales comparten ciertos elementos religiosos en común. Entonces, el Génesis se transforma en un relato polémico. Es un relato que tiene muchas claves polémicas. Un ejemplo muy breve. En el Génesis no se habla de sol y luna, por ejemplo. Cuando Dios crea el mundo, se habla de luminarias. Dice que Dios creó las luminarias. Luminarias como luminarias, ¿verdad? Y la razón es porque la voz hebrea para sol, que es Shemesh, es al mismo tiempo una divinidad babilonia. Entonces, hay una serie de claves que demuestran que el Génesis, y eso no es una idea mía, eso está trabajado por la teología, el Génesis es un escrito que está reaccionando a la realidad religiosa del pueblo circundante para proteger a la comunidad de Israel del politeísmo. Entonces es muy polémico, aunque uno no lo note polémico. Por ejemplo, la figura del Leviatán, esta serpiente, ¿verdad?, de agua gigantesca, es una figura que vemos en las cosmogonías de alrededor, que tiene un rol de formador de mundo. Pero en el relato del Génesis, Dios crea a los monstruos marinos. O sea, Dios está por sobre las divinidades de los pueblos gentiles, ¿sí? Eso podemos estar conversando mucho rato de esto, pero en lo concreto, digamos que el Génesis no es simplemente una historia, no es simplemente un relato. Es una cosmogonía, un relato de origen, que tiene como potencial una característica disolvente, porque tiene una serie de características polémicas que hacen que las comunidades que son receptoras de ese mensaje, originalmente el propio pueblo de Israel, pero posteriormente por la evangelización, el resto de las comunidades del orbe, ¿verdad?, vean de alguna manera conflictuados sus órdenes del mundo, ¿sí? Entonces la evangelización en América comienza por el Génesis. Ese es el primer instrumento. Tema que no ocurre en la península. ¿Te fijas? Digamos que los primeros esfuerzos de los evangelizadores en América se basan en dos movimientos que son distinguibles. Por un lado, la introducción de este relato del Génesis, que sitúa una nueva idea de sacralidad, que sitúa a partir del relato de Adán y Eva, una nueva genealogía humana, que instala una jerarquía de las entidades. O sea, para nosotros no es sorprendente, pero para los otros pueblos era muy sorprendente que el Génesis, por ejemplo, el relato de la creación, en el relato de la creación de la Biblia, los animales no hablan. El mundo no hablan los árboles, no hablan los animales. El mundo es simplemente el escenario en el que transcurre una historia, que es la historia de esta comunidad, el pueblo de Israel. Versus, si ustedes ven las cosmogonías locales, el Popol Vuh, o sea, es distinto. Ese elemento que parece tan, digamos, anecdótico, dice mucho de los criterios ontológicos que están atrás de ese relato.
Por lo tanto, la evangelización de América comienza y eso, bueno, por ahora no puedo extenderme mucho, pero es lo que conversamos en 2014, ¿verdad? Yo les mostré ejemplos de las Antillas, de Nueva España, de los Andes, y me han comentado que han encontrado algunas cosas acá, me comentaron en 2015 por allá, que nos muestran que estos evangelizadores, antes de presentar a Cristo, tienen que hacer un trabajo previo. Tienen que remover la tierra, sacar las malezas, etc. Ese sacar las malezas es la extirpación idolátrica. Ah, ok. ¿Me entiendes? Preparar el terreno evangélico. O sea, como abonarlo. Exactamente. O sea, y abonarlo implica como quitar todas esas... Eso es. Como esas